Bueno, esta semana en Formación Cristiana aprendimos un poco más sobre la vida de Jesús. Nos enseñaron que verdaderamente Jesús nació en Palestina, eh, específicamente en Judea, que está al sur. También nos habían explicado que los judíos normalmente bordeaban el río de Jordán, porque no se querían topar con los samaritanos. También aprendimos cómo el prójimo es el que nos cuesta más aceptar porque simplemente no queremos ayudar, solo vemos por nuestro propio bienestar. También aprendimos como que si Jesús nos hubiese presentado como el Hijo de Dios, no se hubiese tomado en serio y no hubiese sido otra historia. Como Jesús es hijo de Dios, es tiene naturaleza divina y una naturaleza humana. Por eso es el que nos puede entender y también puede entender a Dios. También vimos las etapas por las que tuvo que pasar Jesús en su infancia. Inició con su nacimiento, la presentación del niño en el templo cuando se perdió y el hallazgo de Jesús en el templo. Su vida pública fue el bautismo, el bautismo que nos hace miembros de la iglesia. Él no tenía que hacerlo, pero lo hace por obediencia. Y la predicación cuando va al desierto y toma la decisión. En la pasión, la muerte cuando está ligada a la resurrección. Eso sería todo. Gracias. También vimos un poco de lo que serían proteínas. Estos son compuestos cuaternarios que serían carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno que forman la palabra chon. Estos se unen por un enlace peptídico formado por aminoácidos que poseen elevado peso molecular. Algunas de sus funciones son energéticas, contráctil, o sea, los que nos hacen contraer los músculos, función estructural y función de defensa. Bueno, eso fue lo que vimos en proteínas. Bueno, esta semana en biología continuamos con un poco más de lípidos. Los lípidos pueden ser saponificables o insaponificables. Los saponificables se dividen en simples o complejos. Un ejemplo de simples en los saponificables sería un ácido graso más glicerol que nos da como resultado los glicéridos. En los complejos sería ácido graso más glicerol más otros componentes que pueden ser como fósforo o azufre o nitrógeno. Los insaponificables se diferencian de los saponificables porque estos no contienen ácido graso. El ácido graso se puede ser saturado o insaturado. Ahora vamos con los lípidos complejos. Los lípidos complejos se pueden clasificar en fosfolípidos que tienen fósforo o los glucolípidos. Los isoprenoides, que son la clasificación de los insaponificables, son lípidos sin ácido graso ni glicerol. Un claro ejemplo de esto serían los esteroides. Contiene como núcleo los carotenoides y los lípidos no tienen ácido graso ni glicerol. Bueno, hoy voy a hablar sobre lo que es las reacciones químicas y de sus tipos. Vamos a ver. Hay tres clases de reacciones químicas, que son por los procesos químicos ocurridos, por el sentido de la reacción y por los cambios energéticos. Por los procesos químicos ocurridos son las reacciones de composición o síntesis, las reacciones de descomposición, las reacciones de doble desplazamiento o las reacciones de destitución, las reacciones de óxido-reducción y las reacciones de neutralización. Esas son las que son por procesos químicos ocurridos. Las que son por el sentido de las reacciones, las reacciones reversibles y las reacciones irreversibles. Y las que son por los cambios energéticos son las reacciones exotérmicas y las reacciones endotérmicas. Vamos a hablar sobre qué son las reacciones de composición o síntesis. Son las reacciones en las cuales dos o más sustancias se combinan para formar una sustancia nueva. Las reacciones de descomposición o disociación térmica. Estas reacciones
En estas reacciones los reactivos o reactantes se dividen en sustancias más sencillas, con lo cual el número de moléculas presentes en los productos es mayor que el número de moléculas en los reactivos. Las reacciones de desplazamiento son las que se presentan cuando las sustancias reaccionantes se disocian en una solución acuosa, dando lugar a paredes de iones, las cuales a su vez reaccionan entre sí para formar sustancias nuevas más estables. Las reacciones de sustitución son aquellas en las cuales una sustancia simple reacciona con una o más completa, desplazando o sustituyendo a uno de sus componentes. Las reacciones de oxidación o redox son las reacciones se pueden considerar como la suma de dos procesos independientes de oxidación y reducción. La oxidación es el proceso por el cual una especie química pierde electrones. Como resultado, su número de oxidación se hace más positivo, y cuando gana electrones, la oxidación de átomos se hace negativa. Vamos a hablar también sobre lo que es las reacciones de neutralización, que son dos reacciones entre ácidos y bases en los cuales se produce un sal y en agua. El ejemplo de este óxido de reacciones es la interacción entre el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio para producir cloruro de sodio y agua, como se muestra en... Otro es por el sentido de la reacción, que son las reversibles, son aquellas reacciones que se realizan simultáneamente en dos sentidos, es decir, que a la medida que se forman los productos, estos reaccionan entre sí para formar nuevamente los reactivos. Con ellos se crea una situación de equilibrio químico en la cual, con el flujo de la sustancia en ambos sentidos es similar. Este tipo de reacción se representa con dos flechas que separan los reactivos de los productos. Las irreversibles, en este caso los reactivos, reaccionan completamente para convertirse en los productos y la posibilidad de que estos originen nuevamente los reactivos. La reacción se termina cuando se agota al menos uno de los reactivos. Ahora, por los cambios energéticos, las reacciones exotérmicas son las que se realizan nivelando calor. El calor se calcula en calorías o calorías. Las endotérmicas son aquellas que se realizan absorbiendo calor. La cantidad de energía se absorbe en una reacción endotérmica es la misma que se libera cuando se realiza la reacción inversa. Y la ley de la conservación de la masa, que fue propuesta por el químico francés Lavoisier,